Durante casi 20 años esta fábrica de Inquinosa, ahora en ruinas, en Sabiñánigo, Huesca, produjo lindano, un potente pesticida. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Años después, los resultados de una penosa gestión de los residuos generados, altamente tóxicos, se han manifestado en varios pueblos de la zona, que han visto interrumpido el suministro de agua de boca a causa de los elevados índices de contaminación detectados. El último episodio sucedió este verano pasado cuando el gobierno de Aragón decidió trasladar los residuos de lindano a una celda de confinamiento para empezar así a resolver los problemas de contaminación. Sin embargo, la complejidad de los trabajos y otros factores por determinar provocaron filtraciones al río Gállego y de ahí a los grifos de cientos de vecinos que se abastecen de sus aguas. Hemos recorrido algunos pueblos de las comarcas del Alto Gállego y la Hoya de Huesca para ver la dimensión de un problema de contaminación que algunos consideran de los más graves de Europa. El paisaje de postal de unas montañas nevadas no invita a suponer que a su amparo hay disimulada una herencia indeseable. En un frío día invernal, la vista subyugante y profunda de la blanca cordillera poco tiene que ver con el que probablemente sea uno de los casos más graves de contaminación del continente europeo. Lo que nos sorprendió en las muestras que tomamos en agosto es que las concentraciones sí que variaron, con lo cual nos han dado nuevos indicios que nos refuerzan esa idea de que el lindano que nosotros hemos hallado en el ibón de Sabocos proviene del vertedero de la zona de Sabiñánigo, puesto que esa concentración, como decimos, esa relación de isómeros era la misma que en el agua. A día de hoy sí que podemos decir, con los datos que tenemos, que parece probable que efectivamente haya una relación causa-efecto entre Sabiñánigo y lo que estamos encontrando en los ibones. Pero es un problema científico todavía abierto. Tenemos que ver cómo evoluciona de cara al futuro. Los habitantes de las comarcas del Alto Gállego y el norte de la Hoya de Huesca disfrutan de un entorno natural privilegiado, espacios de innegable atractivo que son también su mayor reclamo para los visitantes. Buena parte de los municipios poseen ese sabor añejo de los pueblos de montaña. No es tanto así en el caso de Sabiñánigo, el más extenso del Alto Gállego. Gente de la zona lo llama con cierta sorna Springfield, en referencia a la ciudad de Los Simpson, la serie de animación. En la ficción, Springfield es la ciudad más contaminada de Estados Unidos. En realidad, Sabiñánigo es una ciudad industrial que actualmente acoge a importantes empresas como Aircross, del sector químico, o la antigua Inasa Foil Sabiñánigo, propiedad ahora del grupo Alibérico y dedicada al aluminio. Mariano Polanco es un histórico del ecologismo en Aragón. Lleva años de lucha y denuncia de las irregularidades medioambientales que a su juicio y el de su organización, Ecologistas en Acción, se han cometido con impunidad en la zona. Tiene un desarrollo socioeconómico muy interesante, sin el cual desde luego Sabiñánigo no hubiera existido como tal, ni con su concepción actual, ni su historia industrial, pero desgraciadamente las malas prácticas... De entre todas las batallas que Polanco ha emprendido en su afán por defender el medio ambiente, a una le ha dedicado media vida, y también le ha comportado un sinfín de dolores de cabeza, desde la incomprensión vecinal, agresiones e incluso amenazas de muerte. En 1975, Inquinosa instala en Sabiñánigo una fábrica para la producción de lindano, nombre comercial de un organoclorado que hasta su prohibición en España en 1994 se utilizó como insecticida agrícola para tratar piojos y sarna en humanos y contra parásitos en ganadería.
Inició su actividad a pesar de que un año antes un informe desfavorable de la Diputación Provincial de Huesca la calificara de peligrosa, insalubre y nociva. El lindano se produce durante 14 años y entre medias un largo historial de denuncias, protestas, multas e informes de todo tipo de los que hay buena constancia en la prensa de entonces. En 1989 el gobierno de Aragón le comunica a Jesús Herboso Pajarrón, director gerente de Inquinosa, el cese de la actividad, aunque con la excusa de la molienda y envasado de producto la planta no se clausura hasta 5 años más tarde. Cuando ocurre y a pesar de haber alojado allí la fabricación de un insecticida que deja restos de gran toxicidad, todo queda abandonado de la peor manera. Desde el principio, los residuos altamente tóxicos que genera el proceso de fabricación son el gran problema. Los 3 primeros años nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con ellos. Después pasaron a tirarlos en el vertedero de Sardas, el municipal, mezclado con el resto de basuras. Y más tarde a uno específico que tampoco reunía las condiciones para acoger este tipo de residuos, el vertedero de Bailín. Nos acercamos a observar el primero de ellos en compañía de Mariano. Oye, el señor este que está haciendo los controles en el vertedero va con un traje especial, ¿no? Evidentemente va con un traje de Tyvek y aparte va con mascarilla protegiéndose porque los elementos con los que puede tener algún contacto o simplemente las emanaciones son tremendamente tóxicos y peligrosos. Podríamos decir que ese bloque que vemos ahí compactado de residuos, aunque aparentemente no parezca que esté produciendo nada, ¿hay una filtración de tóxicos de manera continuada y constante? Evidentemente. El aspecto exterior que tiene, que simplemente tiene un recubrimiento de 30-40 centímetros de arcillas, no revela lo que está realmente sucediendo. Ya. Es todo interno. Está fluyendo y todo penetra en el río Gállego. Y el río Gállego actúa de distribuidor cuenca abajo. Vamos al segundo vertedero, el de Bailín. Allí el gobierno de Aragón ha movido los residuos a una celda de confinamiento dentro del mismo vertedero para intentar paliar la grave contaminación. Pero los mismos técnicos del gobierno de Aragón aseguran que en la evolución lógica este vertedero volverá a dar los mismos problemas que el antiguo vertedero de Bailín. Ahora aquí llegamos a un sitio que es un punto magnífico de observación, del que nosotros observábamos las obras. Sí. Mariano, veo que la dinámica en este vertedero es la misma que en el otro, porque los operarios de allí van todos con mascarilla, con trajes. Sí, porque es una zona altamente contaminada, digamos que es el núcleo de contaminación. Toda esa superficie era donde estaba el antiguo vertedero de Bailín, que albergaba unos 400.000 metros cúbicos de una mezcla, bueno, digamos que todos son elementos contaminados. Toda esa parte que vemos justo Toda enfrente, esa parte, ¿no?, que vemos justamente color enfrente. ocre. Se hizo un traslado, a nuestro juicio, con una gestión nefasta y ahora todo está albergado en aquella celda que es la que se ve de color negro. A partir de los movimientos de tierras para aislar los peligrosos residuos en una ubicación con garantías, se desencadena uno de los episodios más graves de la larga retahíla de despropósitos que acumula la gestión del lindano en Sabiñánigo. En septiembre pasado, casi una decena de pueblos que se abastecen del Gállego se quedaron sin suministro de agua de boca al detectarse elevados niveles de pesticida en el río a causa de los trabajos. Lo peor, según denuncian los afectados, es que las autoridades tardaron semanas en advertir de las filtraciones tóxicas a la población. Ahora tenemos este vertedero aquí, el antiguo, la nueva balsa donde debe de ir. Dime cuál es la solución óptima que vosotros propondríais. Nosotros la solución que proponíamos, que no es solución, es hacer una planificación global e integral de descontaminación de todo el término municipal de Sabiñánigo. Murillo de Gállego es un balcón excepcional a los Mallos de Riglos. Como otros de la zona, el pueblo vende el cautivador entorno del Prepirineo aragonés y se ofrece a un turista ávido por desconectar, bien descansando en armonía con la naturaleza o bien para disfrutar de su lado más salvaje practicando deportes de aventura. Pablo, ¿y cuándo os viene la gente sobre todo a la casa?
Pues cuando acaba la nieve. Aquí en el Pirineo nosotros estaríamos ya un poquito más alejados de lo que es la zona de influencia de la nieve. Y entonces cuando empieza el deshielo en las montañas del Pirineo, cuando la gente deja de esquiar, es cuando empezamos la temporada nosotros de aguas bravas. Una parte de la economía de la zona pende del sector turístico. Para algunos como Pablo, propietario de una casa rural, lo ocurrido con el lindano ha sido un golpe bajo. Oye, pero puestos a buscar un culpable, porque esa empresa lleva ahí más de 30 años. Sí. El culpable es Inquinosa, que es la empresa que contaminó. A lo largo de, una vez que Inquinosa cierra, los culpables han sido los distintos administraciones públicas y los distintos gobiernos de Aragón, que no han hecho nada más que tenerlo allí retenido y no pasaba nada. Pero yo también digo que culpables somos todos y que además no hay que buscar culpables en esta crisis. Esta crisis ha generado otro problema, ahí es donde hay que buscar culpables. Pero los culpables en estos 30 años somos toda la población que hemos estado viviendo en torno al río Gállego. Admitiendo que eso continuara allí. Estaba allí y no hemos hecho absolutamente nada ni hemos exigido nada. El estigma del lindano y la contaminación del río han calado hondo en el alma de los vecinos de Santa Eulalia de Gállego, hasta el punto de que algunos incluso borrarían el apellido al pueblo para eludir el vínculo a un río tan maltrecho. José Antonio Casaucau, su alcalde y portavoz de los municipios damnificados, dice que el pueblo hace ya años que no se fía del agua del grifo. Y aunque el tema viene de lejos, el último episodio les hizo retroceder a la Edad Media. Para conseguir agua potable había que dar un paseillo de 15 o 20 minutos hasta la fuente, llenar la garrafa y otros tantos de vuelta. Bueno, ya llegamos. Bueno, José Antonio, ahí pone agua sin garantía sanitaria. Sí, porque no está clorada. Entonces te obligan a poner este cartel, porque como no la cloras, pues no puedes decir que no tenga bacterias. La que está clorada entonces sería la de allí. La de la red, esa es la de la buena, oficialmente, la que podemos... Que no tiene cloro, pero puede llegar a tener lindano. De toda esta situación vivida y sufrida también por vosotros estos meses atrás, ¿qué sería lo más censurable? No se percibió que hubiera habido una organización previa y cuando saltó la alerta pues percibimos mucha improvisación, mucha negación de la evidencia. Lo de negación de la evidencia es como si aquí no pasara nada. Claro. El Gobierno de Aragón es el que toma las muestras en la red de agua, pero en el mes en agosto-julio tiene una avería en el laboratorio y traslada a la Confederación para que realice los análisis. La Confederación hace los análisis como un análisis más dentro de su laboratorio y por lo tanto pues, suministra los datos cuando tiene los resultados, que son a mitad o final de septiembre. ¿Nadie les dice que son urgentes esos resultados? Eso, al parecer, eso es lo que sucede. ¿Y por qué? Bueno, pues aquí hay varias opiniones, ¿no? Siempre hay alguien que dice que se retrasaron los resultados para salvar la campaña de riego o que se retrasaron los resultados para poder finalizar la obra de traslado de residuos a tiempo. La alarma por el serio incidente de septiembre propició la creación de un movimiento ciudadano, la plataforma Lindano No. Desde entonces están pendientes de las analíticas y siguen al detalle lo que ocurre. La plataforma no baja la guardia. En estos meses, la Confederación Hidrográfica del Ebro ofreció a la población análisis que indicaban la potabilidad del agua, pero en marzo un nuevo repunte obligó a cortar el suministro unos días por precaución. Inés, francesa de nacimiento pero casada aquí con un español y con toda la familia residiendo en Viscarrués, junto a otros plantó la semilla de la plataforma. Asegura que como un ejercicio de responsabilidad para con sus hijos. ¿Se puede beber el agua de grifo? No, no, no. ¿Por qué? Mala. ¿Y por qué está mala? Está muy sucia. ¿Quieres leche, Mario? Vuestro siguiente paso ya no es dirigiros solamente o exclusivamente a la Administración Autonómica, sino ir un paso más allá, que es lo que estáis, sí, a ver, ahora lo que estáis trabajando, vaya. A ver, desde el movimiento nunca hemos querido buscar culpables, ¿vale? Ha sido... A ver, hemos intentado tener unas acciones pues, positivas, ¿no? Que buscar soluciones en vez de buscar responsabilidades. ¿Y creéis que es desde Europa que quizás se pueda descongestionar el problema?
Yo personalmente... Encontrar esa vía de solución más definitiva. Es que pienso que es un problema muy grave que necesita pues eso, mucho conocimiento técnico, mucha, ¿no? Y Aragón, igual me equivoco, pero no sé si tiene la capacidad para tratar este problema, pues España igual un poco más, pero claro, si nadie les forza a hacerlo, yo pienso que taparán ahora el problema y seguirá durmiendo 20 años más. El Instituto Aragonés del Agua trabaja con diferentes propuestas para habilitar abastecimientos alternativos que eludan las aguas del Gállego. Mientras, para garantizar la salubridad del agua, se optó por instalar filtros de carbono en las depuradoras de los pueblos damnificados, una solución que más de uno considera parcial. Para que se vuelva a beber sin miedo del agua del grifo, los vecinos afectados piden más actuaciones que avalen su calidad. ¿Y la gente ha quedado tranquila con esta solución? La gente ya no se fía. A la cruda realidad de unos vertederos atestados de residuos altamente tóxicos, un río contaminado, cortes en el suministro de agua de los pueblos aledaños, hay que añadir algo que a estas alturas resulta sorprendente. El cadáver de la fábrica, que es testigo mudo del desaguisado y a la postre el origen de todo, se alza todavía majestuoso en medio del paisaje de Sabiñánigo, señoreando la escena, como si la cosa no le incumbiera. Bueno, Mario, bienvenido a uno de los focos que delimitan el mayor desastre ambiental y de contaminación química del mundo y desde luego el mayor de la Europa occidental. ¿Tan grave? Tan grave. Así es. Una desgracia, pero así es. El origen del lindano en España está en el País Vasco, donde se produce por primera vez en Baracaldo y Asúa a finales de los años 40 y principios de los 50. Las explotadoras son las sociedades Bilbao Chemical, Sinexana, Celamerc, en realidad sociedades pantalla de las multinacionales alemanas Boehringer y Merck, respectivamente. Según informes del gobierno vasco, lo producen hasta los años 80. Tras de sí dejan, como en Aragón, un reguero de vertidos ilegales, un sinfín de problemas y gastos millonarios para intentar solucionar el dislate. Se da la circunstancia de que la Consejería de Medio Ambiente vasca, con el socialista José Antonio Maturana a la cabeza, zanjó el asunto en el año 94 con la firma de un acuerdo que eximía de responsabilidad a las multinacionales a cambio de una reparación económica de 650 millones de pesetas, apenas 4 millones de euros, una cifra que a todas luces y ante la envergadura de los daños parece de risa. En Aragón ni siquiera eso. Esto era el laboratorio, se ve claramente que todo está destrozado, abandonado, en goteras. Con mucha documentación. Sí, sí, muchísima, toda la documentación está aquí. Es que esto fue abandonado como si hubiera habido una emergencia terrible. Al que fuera accionista principal de Inquinosa nadie le ha echado el guante todavía. Jesús Herboso Pajarrón ha eludido hasta la fecha multas y condenas, como la sentencia que en 2003 le imponía el pago de una indemnización de 6,5 millones de euros por daños al medio ambiente. Y ahora vamos a entrar en la zona, como digamos, dura, porque es además donde están almacenados los restos, parte de los restos, en unos grandes sacos, los que se llaman Big Bag. Esto es una mezcla incontrolada de residuos de lindano, de todo lo que estaba derramado por la fábrica, diferentes tipos de materiales. ¿Que nos han juntado aquí para llevárselos? No, no, esto el gobierno de Aragón, en un momento en el que entró en la fábrica, lo acopió parte de ello en estos grandes sacos. Estamos en el 2015. Han pasado 25. 25 años después del documento oficial, y 35 quizás más desde que nosotros iniciamos las propuestas. Y estamos en el estado en el que estamos. Cientos y cientos de millones de euros serán necesarios para esto devolverlo a un estado, digamos, mínimamente aceptable. La responsabilidad es compartida por los que hicieron y por los que permitieron hacer. Ya. Entonces esto es como prácticamente como si fuera Chernóbil casi. En efecto, un Chernóbil, pero en vez de radiactivo, un Chernóbil químico. Jo.
La pista de Jesús Herboso se pierde en Rumanía y en Estados Unidos, donde parece seguir su actividad empresarial dedicada al comercio de productos químicos. Las autoridades legales rastrean posibles bienes en el extranjero para intentar el cobro de indemnizaciones por delito ambiental. El vertedero de Bailín es otra zona cero, otra bomba química, pero a diferencia de la fábrica, aquí no puede entrar cualquiera. Te quiero decir que bueno, pues que hay instalaciones, hay zonas peligrosas, hay zonas que no se pueden entrar, hay zonas contaminadas. Pues no, me imagino que no llego aquí y me doy un paseo como un campeón. Solo podremos acceder con los técnicos de la DGA. En Bailín se arrojó residuo de lindano de mala manera en su día y allí mismo el gobierno de Aragón ha debido acometer la tarea del trasvase de todos los contaminantes a una celda de confinamiento segura, además de sellar el viejo vertedero para evitar filtraciones. Este es el vertedero viejo a desmantelar, que lo pone aquí bien claro. Desmantelado ya. Este es el desmantelado ya, exacto, sí. Este es el vertedero nuevo, este es un vertedero de industriales no peligrosos, esto es un vertedero sellado de residuos urbanos. Bien. Y aquí tenemos una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Pero a mí me asalta una duda. Si hemos constatado que a nivel hidrogeológico no es la mejor ubicación, ¿cómo mantenemos, aunque sea desplazándolo un poco más arriba, esa misma ubicación, por mucho que tengamos que poner camiones en la carretera? Un emplazamiento medianamente aceptable desde el punto de vista geológico, nos tenemos que ir más allá de Huesca. Eso supone pues, movimientos de unos 70-80 kilómetros con 20.000 camiones, una carretera nacional con alto tránsito, con puertos de montaña, o sea, y moviendo residuos peligrosos. Por otro lado hay otra cuestión que hay que considerar, que es la cuestión social. Ponerle un vecino como este a cualquiera, el pollo lo tienes garantizado con absoluta seguridad. Entonces el planteamiento es, como no podemos salir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues un aislamiento de vertedero que vaya notablemente más allá de las condiciones técnicas que se solicitan para un vertedero de peligrosos. Son como dos subcuencas. Jesús, esto que me vas a enseñar es lo más tóxico que tenemos aquí ahora. Esto, para hacernos una idea, pues es un líquido que tiene en torno a un 10% de agua y lo demás son contaminantes. ¿Con un litro de esto cuánto contaminamos? Lo que sería normativa para uso de agua, 1 millón de metros cúbicos, un hectómetro cúbico de agua. La parte de arriba es agua y esto negro que empieza a salir, esto es lo que bombeamos debajo de las aguas subterráneas. Bien, bien, déjalo y vámonos de aquí rápido. Puedes ver, huele... Sí, sí. Oh. Y aquí empieza ya... Esto ya es el vertedero antiguo. El vertedero viejo, el que acabamos de desmantelar. En septiembre algo sale mal y se desencadena el suceso de la contaminación del agua de Boca. La Confederación Hidrográfica del Ebro abre entonces un expediente sancionador contra el gobierno de Aragón. En esa fase, cuando empezáis a extraer de aquí el material, se producen determinados problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que todavía estamos intentando saber. Bueno, la verdad es que los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque después de varios meses de tener los controles diarios y de estar en parámetros dentro de la normalidad para estar ejecutando la obra, la verdad es que el pico el primer día, vamos, es que incluso dudábamos de que fuera real. De que fuera real, que no fuera una contaminación cruzada de nuestro laboratorio. ¿Podría haberse hecho mejor? Una actuación de estas características no había experiencias previas. Si hoy día, después de haberla ejecutado, tuviéramos que repetirla, posiblemente haríamos otras cosas. El juzgado de Jaca investiga ahora responsabilidades entre los funcionarios de la DGA, personal de Sarga, la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, y empleados de las empresas Fomento de Construcciones y Contratas y Hermanos Adiego, todos ellos implicados en el desmantelamiento del vertedero de Bailín, para determinar si hubo delito ecológico. Este vertedero, una vez esté sellado definitivamente, vamos a tener que hacerle un seguimiento de 30 años. A pesar de todo, ecologistas y otros sostienen que la ubicación de la celda actual es igual de mala que la del viejo vertedero y perpetuará el problema.
Por su parte, la Administración siempre ha defendido que, con todo, la cuestión del lindano es un problema estrictamente medioambiental. Las obras se han realizado con arreglo a todos los parámetros exigidos en el proyecto. A pesar de eso, ha habido un problema, y eso lo reconocemos, y es evidente que ese problema ha surgido sin saber al principio cómo, porque se han hecho estas obras, porque si no se hubieran hecho, es probable que este problema no hubiera surgido. Estamos ante una crisis importante, una crisis grave. Pero lo tengo que decir también con toda claridad, que el centro de gravedad de esa crisis no es sanitario, sino medioambiental. Hay quien disiente. Además de ser persistente en el medio ambiente, tóxico y bioacumulativo, hay indicios de que el lindano causa trastornos endocrinos. En el escenario casi apocalíptico y de pesadilla de la ruina de Inquinosa, hablaremos con uno de los máximos expertos en contaminantes ambientales, el doctor de la Universidad de Granada, Nicolás Olea. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí trabajando, dime, a vuestra disposición. Sí, estamos en la zona cero de la fábrica esta de Inquinosa, la fábrica del lindano. Es un problema que usted conoce bien, el lindano, que es una sustancia realmente tóxica. Sí, el lindano es un pesticida organoclorado persistente que se acumula en el tejido graso y se magnifica en la cadena alimentaria, de tal manera que de animales inferiores hasta el hombre va aumentando la concentración y se acumula definitivamente en el tejido graso de las personas que se exponen al lindano. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinión le merece el hecho de que la DGA diga que no existe con el lindano un problema de salud pública? Nosotros que tenemos bastante experiencia con el hexaclorohexano y con el lindano, hemos publicado y lo encontramos en su día asociado con el cáncer de mama y con las malformaciones del tracto genitourinario en los niños, una enfermedad que conocemos como criptorquidia. Y después, revisando, se asocia en la literatura mundial con el linfoma, un cierto tipo de cáncer que se llama linfoma, se asocia con problemas de esterilidad, es decir, que es un disruptor endocrino bien conocido. En el caso concreto del lindano, ¿existe un perfil de población más susceptible de acumular esta sustancia en su organismo que otra? Más en la mujer que en el hombre, más en el individuo más obeso. Cuanto mayor es la obesidad, sin pasar a obesidad mórbida, sino mayor es el peso, más se acumula, y cuanto mayor es la edad. Por ejemplo, una mujer va acumulando lindano en su vida porque está bebiendo o consumiendo alimentos o bebidas contaminadas. En un momento determinado, 32 años, decide tener un embarazo y en ese momento esa mujer se convierte en la mayor exposición posible del feto al lindano, porque no son los niveles de lindano ambientales, son los niveles de lindano dentro del organismo de una mujer que ha venido acumulando. Doctor, pues muchas gracias por habernos aclarado el problema del lindano desde un punto de vista sanitario de una manera tan precisa. Gracias. Gracias a ustedes. La política de la comunidad en el ámbito del medio ambiente se basará en los principios de cautela y acción preventiva, preferentemente en la fuente misma y en el principio de que quien contamina, paga. Artículo 174 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. La incertidumbre rodea todavía el tema de los residuos de lindano, la misma incertidumbre que es bien palpable entre los habitantes de la zona. Para muchos se trata de un problema de difícil solución que todavía tardará generaciones en solventarse. Lo que no tardará generaciones sino tan solo una semana es un próximo escarabajo verde. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, que tenemos una web con más contenidos a vuestra disposición y que también podéis ver nuestras fotografías en Instagram. Nos vemos aquí en La 2 en 7 días, no faltéis, que os echaremos de menos.